Y seguimos con más información. Regresamos a Colombia porque hay una situación de crisis en Catatumbo. Ya el presidente Gustavo Petro declaró entonces la conmoción interna. Nos vamos con Estefanía Meira Cerantes. Estefi. En vivo desde Colombia con la principal noticia del día de hoy es la declaratoria de conmoción interior por parte del presidente Gustavo Petro a raíz de lo que sucede en la zona del Catatumbo, departamento de Norte de Santander, frontera con Venezuela. Para entender todo el marco jurídico de esta medida tenemos a Gustavo Bernate, él es abogado penalista, ya está con nosotros. Señor Bernate, bienvenido a estos micrófonos y pantallas de DNews, un gusto nuevamente tenerlo con nosotros. Contémosle a los televidentes de América Latina qué implica esta declaratoria del presidente. Bueno, muchas gracias. Esta declaratoria del presidente lo que significa es que él asume facultades excepcionales, es decir, asume la función del Congreso de la República en tanto que puede expedir decretos con fuerza de ley, o sea, leyes. Esto tiene un límite y es que esas leyes tienen que estar relacionadas con la situación de orden público, mismas que serán revisadas de manera automática por la Corte Constitucional. Pero en resumen, nuestro presidente asume por un periodo concreto la función de legislar. Es decir, si al presidente, por ejemplo, en dado caso, se le ocurre hacer un llamado a adelantar las elecciones, no lo puede hacer en este caso. No lo puede hacer porque lo que él puede hacer son medidas para solventar la situación de orden público que amerita la declaratoria de este estado de conmoción interior. No puede hacer una reforma tributaria, cambiar el calendario electoral, no, es simplemente, por ejemplo, disponer más recursos para la fuerza pública, limitar las circunstancias en las que los ciudadanos se movilizan, son situaciones relacionadas con la afectación al orden público. ¿Y por cuánto tiempo es esta declaratoria de conmoción interior y cómo funciona el tema de prorrogar el tiempo? En Colombia el estado de conmoción interior se establece que puede durar hasta por 90 días y se pueden prorrogar hasta por otro tanto si las circunstancias que dieron origen a su declaratoria se mantienen. Ahora, el estado de conmoción interior viene acompañado por una declaratoria de emergencia económica. ¿Qué contiene este marco? La emergencia social y económica tiene que ver con que hay circunstancias que afectan la estabilidad económica, la forma en que se distribuyen los recursos y en general la economía nacional frente a situaciones imprevistas que no se pueden solventar con la normatividad ordinaria, como ocurrió hace unos 10 años, por ejemplo, cuando la crisis de las pirámides, son graves hechos imprevistos. Aquí es difícil hablar de una situación no conocida. Colombia lleva todos los años hablando de la situación de orden público en el Catatumbo y ahí va a haber una problemática para el gobierno en una Corte Constitucional que esperamos mantenga su independencia. Claro que sí. Aquí, como hay este estado de conmoción y es un momento de emergencia en esa zona del país, quiere decir también que tanto el gabinete de ministros como el presidente se van a enfocar por este periodo simplemente en eso. ¿Qué pasa con el resto de cuestiones del país? Pues en efecto se ve que hay una crisis y el gobierno nacional enfoca todos sus esfuerzos para solventar esa crisis, lo que no significa que dejen de atender la situación de orden público en toda Colombia, pero lo que están diciendo es que es una situación excepcional que amerita poner en juego todas las facultades que nuestra Constitución les da. En su criterio, ¿por qué aún no ha habido un llamado a que actúen las fuerzas militares en el Catatumbo? Bueno, digamos que eso sí, nuestro presidente es la cabeza de las fuerzas militares y es él quien dispone junto con el ministro de Defensa la manera en que se adelantan los operativos militares. Quizás la política del actual gobierno no se enfoca en la cuestión militar, sino quizás en una cuestión de negociación, etcétera, pero ante esta situación de orden público tan turbado, pues para eso está la fuerza pública, para protegernos a todos los colombianos. Pues muchísimas gracias, Gustavo Bernate, abogado penalista, por haber estado con nosotros, acompañándonos aquí en DNews, explicándonos qué es lo que sucede en el marco jurídico y político del país. A ustedes, muchísimas gracias. Bueno, nosotros seguimos con más noticias y esta situación que se complica en esta zona del país es una disputa principalmente entre el Frente 33 de las disidencias de las FARC y la guerrilla del ELN que se encontraba en diálogos de paz con el presidente Gustavo Petro. Estos se han visto interrumpidos debido a la situación de crisis humanitaria que allí se presenta, que ya deja más de 80 muertos, más de 18.000 desplazados y también un tanto desaparecidos y secuestrados. Es una situación, como bien lo declara el presidente Gustavo Petro, de conmoción interior en Colombia. Así las cosas, me despido, sigo con ustedes en estudio. Un abrazo y que tengan feliz tarde.
es uno de los tesoros más apreciados por los montevideanos. Los casi 15 kilómetros